Buenos días. En nombre del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, quiero daros la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia a esta segunda charla del ciclo Explorando los límites del espacio. Esta charla, así como todo el ciclo, la realizaremos exclusivamente en formato online debido a las circunstancias que todos conocemos y será difundida en directo y en abierto para todo el público a través de nuestra página de Facebook, como bien sabéis todos los que ya estáis conectados en este momento. Este ciclo lo hemos organizado en el museo como parte de las actividades que han acompañado una exposición titulada Tras la Luna, explorando los límites del espacio, que actualmente podemos ver se exhibe en la sede de Alcobendas del museo. En concreto, este ciclo ha sido, digamos, conceptualizado y dirigido por uno de los comisarios de la exposición, Juan Ángel Vaquerizo, que es astrofísico, es investigador y es coordinador de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología, y a quien quiero agradecer especialmente su ayuda, su interés, incluso su paciencia. Y también quiero hacer extensivo mi agradecimiento a José Antonio Rodríguez Manfredi por su participación esta mañana con su charla sobre Marte, sobre el planeta rojo. Así que sin más, les dejo con Juan Ángel Vaquerizo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Para mí es un placer hoy continuar con el ciclo. Hoy es el segundo, la segunda de las charlas, y para mí es un placer presentaros a un investigador que es compañero en el Centro de Astrobiología y que es un grandísimo conocedor del planeta rojo. Él es José Antonio Rodríguez Manfredi y, bueno, os digo así para que os hagáis una idea de quién es científico investigador en el Departamento de Instrumentación Avanzada en el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Espacial, y el Centro de Astrobiología. Fue jefe del departamento de 2010 a 2015. Ahora está encargado es el investigador principal del grupo de instrumentación espacial dentro del CAP. Su labor investigadora está centrada en el desarrollo de instrumentación espacial. Él es doctor ingeniero y pues está especializado en esa instrumentación espacial para la exploración y caracterización ambiental y geobiológica de otros planetas o lunas. En este caso está más centrado en Marte, aunque también estudia, por ejemplo, entornos que podrían ser parecidos o análogos a Marte en la Tierra, como por ejemplo Río Tinto, del que es un gran conocedor. Ha estado allí muchas veces. Actualmente, en su trabajo principal es el investigador principal de instrumentos científicos en el planeta rojo. Él es el investigador principal del instrumento TWINS, que está a bordo de la misión InSight en Marte desde 2018. Y también pues está coordinando las operaciones de REMS, que es otra estación medioambiental también hecha en el Centro de Astrobiología, que lleva en Marte desde 2012 a bordo del rover Curiosity. Actualmente, hace pues una semana, llegó a Marte la misión Mars 2020 de NASA y a bordo de ella va el instrumento MEDA, que también está coordinado desde el Centro de Astrobiología, y José Antonio es también el investigador principal. Como veis, está muy implicado en el estudio de Marte y por eso para nosotros es un verdadero placer tenerle aquí en el ciclo y que nos hable de esos secretos que puede esconder el planeta rojo y por lo que está siendo tan intensamente estudiado y explorado desde hace décadas, sobre todo pues, por parte de NASA, y ahora se están uniendo otras agencias. No contento con eso, que ya da bastante trabajo, es un activo divulgador. Es posible que lo hayáis visto un montón estas últimas semanas con motivo del aterrizaje en Marte de Perseverance, pero también está muy acostumbrado a impartir charlas y a participar en proyectos de divulgación y educativos, con lo cual yo creo que para vosotros va a ser un verdadero placer tenerle hoy, y yo pues sin más le doy paso para que nos hable de ese planeta rojo que también conoce. José Antonio, cuando quieras, todo tuyo. Gracias. Bueno, permitidme, por supuesto, agradecer a mi querido amigo Juan Ángel estas
palabras que me dedica, y a Alfonso y a Muncir en general, la invitación y, bueno, por supuesto, tener la oportunidad de compartir estos momentos tan especiales que estamos viviendo todo el equipo y, bueno, yo en particular, pues, compartirlo con todos vosotros y, por supuesto, participar en este ciclo. Pero veamos estas imágenes para comenzar. Perseverance has now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. Skycam maneuver has started. About 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. No sé cuántas veces habré visto estas imágenes, puesto que no tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos y compartirlo con los compañeros de allí, pero realmente cada vez que la veo no hay vez que no se me erice el vello de toda la piel. La emoción en esos momentos que explotaba, puesto que con esas imágenes y con esos momentos se ponía fin al primer capítulo que desde 2014 pues, nos había llevado a participar en la misión, ahora lo comentaremos, pero además también daba pie, y además con esas bellísimas imágenes, daba pie a ese segundo capítulo, ¿no? Ahora vivir la emoción y la aventura de explorar otro planeta. Pero en realidad, bueno, esto comenzó un tiempo antes. Como sabéis, bueno, decía desde 2014, estábamos trabajando en esta misión tan intensa, es muy poco tiempo para realmente construir, diseñar y, bueno, integrar todo en un vehículo tan complejo como Perseverance, y que desde agosto, casi, desde finales de julio del año pasado, pues puso rumbo a Marte, recorriendo esos 470 millones de kilómetros que le ha llevado finalmente hasta encontrarse con Marte. Como veis, hay algunas velocidades de verdad, incluso de vértigo. En algunos momentos pues, llegaba a alcanzar los 80.000 kilómetros por hora respecto del Sol. Pero fue con esas imágenes que hemos visto, y especialmente con esta primera imagen que parece realmente, pues a primera vista, como muy ruidosa y muy mala, cuando realmente tuvimos constancia de que no solo habíamos aterrizado en Marte, sino que habíamos aterrizado bien. Esta confirmación con este primer thumbnail realmente es muy pequeña. Nos confirmaba que habíamos aterrizado en Marte y que todo había ido bien, ¿no? Eso realmente nos llevó a ser conscientes del momento tan especial y tan único que estamos viviendo. No me refiero a nosotros que participamos en la misión, sino me refiero en general a la humanidad, ¿no? La posibilidad de poder presenciarnos, aunque sea de manera virtual a través de esta exploradora Perseverance, en otro planeta. Eso realmente es un hecho especial y singular del que debemos ser muy presentes, especialmente cuando pensamos, por ejemplo, que hace unos siglos este mapa, por ejemplo, es un mapa que diseñó a mano Giovanni Schiaparelli en 1877, cuando observaba el planeta a través de su telescopio, y bueno, él incluso creía identificar canales y grandes superficies de agua que claro, en su concepción y en el de pocos años después, Percival Lowell, aseguraban que esos canales no podían ser más que obras de seres inteligentes. A partir de ahí, pues, todo ese misticismo también alrededor del planeta pues se va alimentando. Pero realmente, si algo caracteriza a esa exploración de Marte es precisamente el nombre que lleva este nuevo vehículo que acaba de aterrizar hace una semana y pico y que bueno, hemos visto ahora. La perseverancia es el signo distintivo que nos distingue en general y que nos ha llevado, pues como vemos aquí, a insistir una y otra vez hasta ser capaces de controlar, más o menos controlar,
la llegada a otros planetas. Esta aventura en realidad comenzó, como veis en la imagen, en 1960, en aquella primera guerra pugna, carrera espacial, llamémosle así, que protagonizaban la Unión Soviética y la NASA, y que llevó a insistir una y otra vez hasta ser capaces de salir de nuestro entorno de confort, ¿no? Y que, como veis, han llegado a ser casi 50 las misiones que hemos mandado hacia este planeta. Y que, bueno, como veis, con el signo diferenciador del color en el nombre ya empiezan a ser cada vez más verdes. Con el color verde lo que he querido indicar es las que han sido exitosas, mientras que al principio veis que casi todas son rojas porque no cumplían los objetivos. No me gusta decir que realmente fallaron esas misiones, puesto que, y especialmente en este entorno, aunque en general en la vida, cuando no consigues lo que esperas, por lo menos estás aprendiendo realmente cómo no debes hacer las cosas. Y es por eso por lo que la perseverancia y el seguir intentándolo, aprendiendo de nuestros propios errores, lo que nos lleva a finalmente conseguir este logro tan importante para la humanidad. Y especialmente en estos últimos años, en donde realmente hay una cierta colaboración internacional, cuando la humanidad se alía y colabora, somos capaces de llegar a otros planetas, ¿no? Como en este caso, pues el caso de Marte. Hemos aprendido muchísimo de Marte durante todos esos años, de ese mapa que veíamos antes de 1877, o no tan lejos, 1964, esta fue una de las primeras imágenes que la Mariner 4 tomó desde la órbita de la superficie de Marte. Y claro, la interpretación que en esos momentos se hizo fue, bueno, pues parece que no hay vida, que esto es un desierto parecido a la Luna. Claro, es que también debemos pensar que con esa información, con esa imagen, realmente es muy complicado poder hacer ninguna consideración. Pues imaginad, aunque hubiera habido un centro comercial inmenso, sería difícil incluso de poder identificar en estas imágenes. Pero bueno, a lo largo de estas décadas, desde ese Mariner 4 hasta esta imagen, por ejemplo, de la Mars Express en 2003, en donde ya podemos ver incluso las rocas que hay sobre la superficie, pues de un tamaño más o menos de 20 o 40 centímetros. Y de hecho, para que os podáis hacer una idea, realmente se utilizan esas imágenes para contar las rocas y así evaluar cómo de peligroso puede ser deambular por determinados terrenos o incluso aterrizar sobre esas zonas. Pero hemos, como digo, hemos aprendido mucho. A lo largo de todos estos años hemos aprendido realmente que entre Marte y la Tierra hay grandes paralelismos y diferencias. Por supuesto que hay diferencias. Son dos planetas rocosos, se crearon, por supuesto, surgieron cuando el sistema solar se forma pues a la vez. Y bueno, en Marte pues observamos que el Marte actual tiene unas características, unos aspectos geológicos bastante singulares y muy parecidos a los de la Tierra. Tenemos dunas, tenemos cañones, tenemos fracturas provocadas por la erosión y en su momento pues la época tectónica que pudo haber. Hay una atmósfera que es realmente tenue, pero existe. La atmósfera marciana es del orden de un 1% de la atmósfera que tenemos aquí en la Tierra. Tenemos unos casquetes polares similares a los que hay en la Tierra, cubiertos de hielo, de agua y de CO2 en algunos aspectos. Hay nubes, aunque parezca mentira, y en ese entorno tan extremo, realmente hay nubes de agua en suspensión, nubes de agua en la atmósfera. No llueve, puesto que la presión es muy baja y la temperatura también es muy baja, y lo que hace es que ese vapor de agua que puede estar en suspensión, cuando al final precipita, lo que hace es que se solidifica en forma de hielo sobre la superficie. Y al contrario, cuando la temperatura sube, ese hielo del suelo, que está en los casquetes, por ejemplo, se sublima directamente y pasa a formar parte de ese vapor de agua en la atmósfera que antes comentábamos. No hay precipitación ni en condiciones normales agua líquida sobre la superficie. Hemos aprendido, pues, bueno, después de tantas misiones y en algunos casos, gracias también a la contribución española, a la contribución de estas misiones que antes Juan Ángel comentaba, pues hemos aprendido que, por ejemplo, la temperatura media del planeta es del orden de uno menos 63, menos 65 grados centígrados, frente a los 15 típicos de la Tierra.
Claro, obviamente eso depende también de la zona en concreto a la que observemos, pero en todo el planeta viene a ser más o menos ese valor que os digo. Por poner un dato más cercano, con la estación espacial, la estación meteorológica que tenemos en Curiosity, la estación REMS, la máxima temperatura que hemos podido, que hemos registrado en verano, y pensar que estamos muy cerca del Ecuador, con lo cual las condiciones son realmente más cómodas, ¿no? Algo más elevada la temperatura. Bueno, pues en ese contexto, esa temperatura máxima que hemos medido ha sido del orden de 7 grados positivos. Incluso con Filomena pasamos más frío, ¿no? en algunos momentos, ¿no? Pero claro, en invierno, en lo más crudo del invierno, REMS ha registrado temperaturas de menos 89, menos 90 grados centígrados. Y si nos fuéramos a los polos, podríamos llegar a alcanzar temperaturas de menos 150 grados. O sea, Marte ha perdido esa energía, ese calor interno que en su momento tuvo y que ahora hace que ese planeta se haya enfriado. Y muchas más cosas que ahora comentaremos. Como consecuencia, además, también de esa pérdida de energía y de no tener aporte a la atmósfera, perder el campo magnético y que la atmósfera haya sido arrastrada por las tormentas solares, realmente Marte tiene una atmósfera muy tenue, del orden, como decíamos antes, de un 1%. La presión media suele ser del orden de unos 700 y pico pascales, esos 7 milibares. Ha perdido su campo magnético, la gravedad es indudablemente menor, es aproximadamente un tercio de la Tierra debido al menor tamaño del propio planeta. Pero esa dinámica que tiene, aún así, le hace tener realmente unas tormentas y vientos huracanados de los más grandes que hay en el sistema solar. Ahora comentaremos algunos de estos aspectos en detalle. También sabemos, gracias a estas misiones anteriores, especialmente con Curiosity, que la atmósfera fundamentalmente es dióxido de carbono, en un casi 96%, como podéis ver ahí. Un poco de argón, un 2%, nitrógeno y minoritariamente pues, el oxígeno y el monóxido de carbono. Eso será especialmente importante, pues ya podéis imaginar, cuando nos planteemos ir allí, o sea, que el humano vaya a Marte. Tendremos que de alguna manera acomodarnos o adaptarnos a esas condiciones, a esa atmósfera y a esos valores y a esas circunstancias que antes os comentaba, ¿no? Pero en realidad Marte no siempre fue así. Marte ahora mismo es ese planeta extremo y árido que antes comentábamos, que vemos en el lado izquierdo de esta imagen, pero antes de que sucediera ese cambio climático a gran escala que ocurrió hace unos 3.500 millones de años, o sea, no hablamos de hace pues una década o dos, hablamos de 3.500 millones de años que se produjo este cambio climático, pues antes de ese instante, antes de ese evento, Marte era un planeta húmedo, un planeta que, dado que tenía una atmósfera más densa, y una energía interna que elevaba la temperatura, le permitía tener lagos de agua, ríos, incluso en condiciones realmente favorables para nosotros. Quiero decir, si nosotros hubiéramos podido ir a ese Marte de hace esos 3.800 millones de años y hubiéramos ido a un lago, por ejemplo, donde en su momento estuvo ese lago donde está Curiosity ahora, o Perseverance, realmente podríamos haber bebido ese agua, ¿no? Porque tenía un pH bastante neutro y unas condiciones realmente favorables. Esto nos dice, en esencia, que ese Marte de hace 3.800 millones de años realmente albergó unas condiciones favorables para la vida. No podemos asegurar que esas condiciones dieran lugar a la vida o que ni siquiera esa vida pueda todavía persistir sobre la superficie. Lo que decimos y lo que sabemos en base a esas investigaciones anteriores es que ese Marte tuvo esas condiciones favorables. Las condiciones de habitabilidad fueron suficientes para poder albergar esa vida. Y es en ese contexto en donde ahora nos marcamos la investigación de Perseverance. Esta investigación que vamos a iniciar, o que ya estamos iniciando desde que aterrizamos la semana pasada. Uno de los objetivos fundamentales de la misión es buscar esas trazas de vida. Ahora que sabemos que la vida pudo surgir en Marte, vamos a tratar de seguirle la pista.
¿Y por qué buscamos eso? ¿Y por qué no tratamos de buscar la vida actual? Pues es sencillamente por empezar por el principio un poco toda esa investigación. Si, como decíamos, Marte y la Tierra crecieron y evolucionaron hasta que hubo ese cambio climático importante en Marte, pero evolucionaron de una manera similar, en la Tierra hace 3.800 millones de años había también agua en la superficie, había unas condiciones similares a las que decíamos de Marte, y en la Tierra surgió la vida. ¿Por qué no pudo surgir la vida en Marte en el mismo contexto? Ahora bien, no podemos pensar que esa vida sea pues tipo plantas o animales, ¿no? O seres más evolucionados. Hace 3.800 millones de años en la Tierra había pequeños microorganismos. Había pequeños microorganismos que bueno, pues se fueron adaptando a esas condiciones desde el comienzo y que tenemos registros sólidos, registros, digo, científicos, que lejos de ser estos pues, animales, peces o plantas, eran más bien parecidos a estos elementos que veis en la parte derecha de la imagen. Es lo que llamamos estromatolitos, que en realidad no es más que la fosilización de determinadas capas geológicas, de determinado material que se va depositando y que dentro atrapa a esos microorganismos, a esos bichitos, a esas bacterias, elementos realmente simples que quedan aplastados y por tanto quedan finalmente fosilizados. Eso es lo que hemos encontrado en la Tierra, buscando en ese registro geológico de la Tierra hace 3.800 millones de años, y pensamos que podría haber ocurrido de manera similar en Marte. Y eso es lo que vamos a tratar de ir buscando en esta misión y en las siguientes. Por tanto, no buscamos ni seres evolucionados, ni plantas, ni nada. Buscamos estos microorganismos por ese paralelismo que hay en la Tierra, independientemente de que a lo mejor las condiciones ahora permitan que haya vida viva, ¿no? Entre comillas. Y para eso hemos ido al cráter Jezero, que es un cráter que, aparte de las condiciones esas térmicas, ¿no? Por estar cerca del Ecuador y esa temperatura, por tanto, es mucho más favorable para tener esta tecnología ahí, pues hemos decidido ir a Jezero porque en su momento fue un cráter que se cubrió con un lago. Y ese agua tenía una entrada, eso que veis arriba a la izquierda, y una salida a la derecha de la imagen. En concreto y en particular hemos ido a esa zona cercana a la entrada, a ese delta que hay justo en la imagen anterior, veíamos en la parte izquierda, y hemos querido ir ahí en concreto porque si ese delta, si ese río entraba y aportaba materiales que se iban depositando en ese entorno acuoso, hemos elegido esa zona para ir porque pensamos que maximiza las oportunidades de encontrar esa potencial restos de vida. Como veis en la imagen, este GIF, esto es un río en la Tierra en donde ese río va aportando determinado material filosilicatos y carbonatos que además son buenos para preservar la vida y que se van depositando justo en la desembocadura de ese delta. Con ese mismo paralelismo hemos decidido ir a ese sitio, más o menos, en la zona del cráter Jezero. Veis esta elipse, es la elipse que se diseñó para poder aterrizar. Esto no está exento de problemas. Esta imagen aquí lo que representa es el riesgo de aterrizaje. O sea, las partes más oscuras son las más peligrosas para aterrizar. Pero como nos veíamos capaces tecnológicamente de verdad de construir algo que pudiera llegar ya casi donde quisiéramos, pues decidimos ir justo al centro de esta elipse, muy pegado a ese acantilado que veis justo al lado izquierdo de la imagen. Porque además, precisamente ese acantilado nos va a permitir acceder a las capas que hay en la superficie sin tener realmente que hacer grandes agujeros para acceder a ese material dentro de la Tierra. El propio cráter y la propia formación ya nos ha permitido tener ese registro fácilmente accesible. Y es por lo que nos hemos propuesto y lo conseguimos ir a este sitio. Curiosamente, Jezero no fue la primera vez que se propuso para ir. En Curiosity también se planteó ir ahí, pero la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para llegar ahí. Ahora, por suerte, no solo la tecnología ha avanzado, sino que además el grado y el dominio de
un poco todo ese conocimiento, lo que hemos visto al principio en el vídeo, pues ya nos posibilita, por supuesto, sin tener muy presente que el riesgo de ir a esa zona es realmente alto. Y en todo este contexto, NASA se plantea esta nueva misión que acabamos de aterrizar en Marte. Los objetivos de esta misión son realmente más ambiciosos, objetivos científicos bastante más ambiciosos que lo que sus hermanas anteriores se habían propuesto. Y además, tecnológicamente, es muchísimo más avanzada. Desde un punto de vista de los objetivos científicos, aparte de continuar con la caracterización y con el estudio de esa geología que hay en Marte, también nos planteamos, como antes decíamos, empezar a buscar esas trazas, empezar a investigar y seguirle la pista a esas trazas de vida de esos potenciales microorganismos que decíamos que antes existieron en Marte. Insisto, esto no es obvio para que pueda existir ahora, pero nos hemos planteado ese objetivo. Vamos a empezar esta investigación por el principio. Y además, ya no solo mirando al pasado, NASA se plantea mirar al presente y al futuro. El presente, puesto que también vamos a aprovechar esa capacidad de movimiento del vehículo para coger muestras que resulten de interés, la metamos en unos pequeños tubitos y posteriormente una misión vaya y las traiga a la Tierra. Especialmente importante se incide en este punto porque realmente corroborar y confirmar la presencia de vida en otro planeta no es algo que NASA ni la comunidad científica se quiera tomar a la ligera. La confirmación de tal evidencia necesita pruebas irrefutables. Y aunque Perseverance, con todos los instrumentos que tiene, pueda aportar información realmente importante en esa línea, no vamos a estar absolutamente seguros hasta que podamos traer las muestras a la Tierra y aquí podamos hacerle todos los tipos de análisis que nos podamos imaginar con toda la tecnología punta que podamos disponer. Es por eso por lo que Perseverance, esta misión, es el primer paso realmente en la confirmación. No pretendemos ser tan tajantes como para poder decir a través de esta investigación hemos encontrado vida en Marte. Es solo el primer paso que nos va a permitir aseverar eso. Pero hay que tener todavía un poco de paciencia. No podemos tomarnos esto a la ligera, como podéis imaginar. Y decía que además también nos vamos a plantear el futuro. La NASA, uno de los objetivos fundamentales que ha puesto sobre este vehículo es la preparación de las futuras misiones tripuladas. Y para ello, Perseverance lleva unos ciertos instrumentos, como es el instrumento MOXIE, que veis aquí abajo. Es más que un instrumento, un demostrador tecnológico para probar en el entorno más representativo, o sea, en Marte, la tecnología que utilizará las futuras misiones tripuladas para obtener el oxígeno del dióxido de carbono que hay en la atmósfera, ese 96% de dióxido de carbono que antes veíamos. Y es especialmente importante. No solo esto, sino además también, por ejemplo, la investigación que nuestro instrumento español, el instrumento MEDA, del que ahora hablaremos un poco, va a contribuir. Para esta misión, realmente es un elemento importante el poder caracterizar esa atmósfera, el poder entender cómo es la dinámica de la atmósfera, cómo es la dinámica del vapor de agua, cómo esos vientos terminan modelando todo el planeta, ¿no? En soporte a esa otra investigación geológica. Todo eso es realmente importante, pero es especialmente singular y nunca se ha hecho hasta ahora, hasta la fecha, el conocer bien cómo son las partículas de polvo, esas finas partículas de polvo que están por doquier en todo el planeta y que tan importante papel juegan y pueden jugar no solo en la atmósfera, sino además también en las futuras misiones. Esas finas partículas pesan tan poco y a pesar de que realmente la atmósfera es muy poco densa, los vientos que hay, que algunas veces pueden haber vientos de hasta 100 kilómetros por hora, puede elevar toda esa partícula a la atmósfera y realmente causar tormentas, como ahora veremos, que cubran todo ese planeta, todo el planeta por completo. Pero el papel que juega
desde ese punto de vista futuro de las misiones es que realmente puede afectar a los sistemas de soporte del astronauta. Ese dispositivo, el MOXIE, que antes decíamos, que va a extraer el oxígeno, sus filtros pueden quedar obstruidos por el polvo, con lo cual podrían dejar de funcionar. Y eso podría ser un peligro para la tripulación. Es por ello por lo que tanto MOXIE como MEDA son ese demostrador tecnológico y nuestro instrumento son realmente los dos únicos sistemas dentro de todo el vehículo que pertenecen al programa de exploración humana, no al de exploración científica de Marte como el resto de instrumentos. La importancia es tal que nuestra contribución a entender qué hace que ese polvo se eleve o se mueva es importantísimo. Aparte de la contribución de MEDA, España ha participado con la antena de alta ganancia, que es pues una de las antenas que utilizamos para comunicarnos con el vehículo, y además con el target de calibración, con el patrón de calibración que el instrumento SuperCam, un instrumento franco-americano, utilizará para ajustar sus parámetros. En concreto, como antes Juan Ángel comentaba, soy pues, el equipo en el que del Centro de Astrobiología y del INTA ha desarrollado este Mars Environmental Dynamic Analyzer, que es poco más o menos como la persona del tiempo del rover. Junto a Curiosity, junto a REMS en Curiosity y en InSight, MEDA, ahora ya sí, constituyen 3 estaciones, con estas 3 estaciones, una mini red. Es muy ambicioso llamar esto red meteorológica, pero es esencial que realmente para el entendimiento de la atmósfera podamos combinar datos de las 3 estaciones que estarán simultáneamente funcionando con una tecnología además también liderada y controlada por nosotros para poder ajustar los modelos meteorológicos similares a los que podemos tener aquí en la Tierra. Pensad que es muy difícil si solo tuviéramos una estación midiendo la temperatura y el viento y, en fin, la humedad. Aquí, por ejemplo, en Madrid, con una única fuente de datos sería muy difícil poder decir qué tiempo va a hacer mañana en Los Ángeles. Necesitamos mucha más información. Y aunque realmente 3 es muy poco, o sea, son 3 comparado con los millones de estaciones que tenemos repartidas por todo el planeta Tierra, es muy poco, pero al menos empezamos a tener algo con lo que poder entender y ampliar nuestra capacidad de análisis y de predicción ambiental y meteorológica en Marte. Han contribuido bastantes instituciones, aquí la veis abajo, y muchas personas al desarrollo de todo este instrumento desde 2014, como antes decíamos. Y bueno, pues se va a centrar fundamentalmente en el estudio, como decíamos, de esos parámetros meteorológicos, el viento, la humedad relativa, la presión, la temperatura, la radiación incidente, la radiación ultravioleta, infrarroja, visible, que incide al planeta y que es tan nociva, y cómo todo ello termina modelando a ese planeta. Tenemos y queremos entender cómo son los ciclos de ese vapor de agua, ¿no? Que en su momento, como veis en la imagen del centro, podéis ver esas nubes cómo se van moviendo y que proceden, en su mayoría, ese vapor de agua procede de los casquetes polares que hay. Esencialmente, los casquetes polares son la fuente principal de aporte de vapor de agua cuando se empiezan a derretir y todo ese vapor de agua, todo ese hielo pasa a la atmósfera. Esos ciclos y cómo interviene con la geología y cómo interviene con los vientos, pues nos permitirá entender esa dinámica atmosférica. Y fundamentalmente, como antes decíamos, el polvo, ¿no? Ese papel tan esencial que juega. Imaginad que una tormenta de estas pueda llevar o un viento de estos fuertes pueda llevar a que se eleve buena parte de ese polvo a la atmósfera. Bueno, pues ese polvo en la atmósfera va a retener buena parte de la energía que llega del Sol y se va a calentar. Cuando se calienta, se van a producir, por diferencia de temperatura con otro sitio en donde no hay tanto polvo, se van a provocar esos vientos enormes entre una zona y la otra. Esos vientos también se van a realimentar y pueden que lleve a elevar mucho más polvo. Cuando esa temperatura aumenta, la densidad atmosférica también varía. Y esencialmente esto puede ser muy peligroso cuando pensamos en las naves que van a entrar a 20.000 kilómetros por hora y van a aterrizar como hemos visto antes.
esa densidad y la capacidad, por tanto, de frenado de ese paracaídas de antes tiene que ser realmente estudiada conjuntamente con todos estos parámetros ambientales. Es por eso, por lo que realmente es tan importante conocer bien la atmósfera. Y bueno, como parte de la investigación, con la investigación científica que nuestro instrumento pues, pretende también aportar, por supuesto, es cómo influye esas grandes tormentas a la pérdida de agua de la atmósfera que se va perdiendo del planeta y que termina pues pasando al medio interestelar. Realmente ha sido muy intenso todos estos años que hemos estado trabajando. Hemos desarrollado tecnología específica. Podéis imaginar lo difícil que es tener una estación meteorológica que pueda medir las distintas magnitudes que tenemos aquí en el balcón, pero a 200 millones de kilómetros, en donde pues tiene que ser capaces de soportar esa temperatura tan baja, esa radiación. Toda esa tecnología tiene que ser especialmente diseñada obviamente para sobrevivir a ese entorno. Veis en la imagen ahora una actuación que de hecho vamos a hacer mañana por la tarde, mañana por la noche. Y es que uno de los sistemas, ese sistema es el sensor de viento que llamamos navaja. Hasta ahora está plegado como estaba en la posición original, en la posición inicial que habéis visto en el vídeo. Y la razón fundamental es, primero, para protegerse de sí, para autoprotegerse de todo ese viento y piedras que durante el proceso de aterrizaje ocurren. Pero además también, aparte de esa autoprotección, lo que buscamos es que ahora que ya hemos llegado a Marte y ya el mástil con las cámaras se ha desplegado, ahora podemos extender nuestras medidas, extender nuestros sistemas de medida. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto importante? Aquí veis más o menos una imagen. Este sería el wind sensor que estabais viendo, el sensor de viento que estabais viendo. Imaginad lo difícil que es poder medir o querer medir la temperatura en el planeta cuando a menos de 1,5 metros tenemos un radiador que es ese generador de energía que eleva la temperatura 180 grados. Medir la temperatura al lado justo de un radiador en casa pues puede parecer una locura, pero es que no podemos hacer otra cosa en Marte. De modo que tenemos que ingeniárnosla para que saquemos esa perturbación, ese calentador que tenemos, o todos estos elementos que son aristas y que perturba el viento, pues poder medir el viento realmente en el entorno perturbado y alterado de esas medidas. Por eso, además, nuestra intención de alejarnos lo más posible con ese mástil que se va a desplegar en unos días. Ahí, ya para terminar, más tecnología española, ¿no? que realmente hacen de este instrumento MEDA la estación meteorológica más avanzada jamás mandada a ningún planeta. Con cámaras, combinaciones de fotodiodos, cámaras con las que vamos a estudiar el cielo y estudiar esas nubes que antes veíamos, la energía infrarroja que llega, cómo es la humedad y todo esto a lo largo del día, durante todo el resto de misión, continuamente monitorizar estos parámetros para poder identificar esos patrones que luego nos permitan relacionarlos con la geología y entender, como decía antes, ese comportamiento y de la atmósfera en general y del polvo en particular. Y ya para concluir, ¿qué es lo que quizás así vamos a vivir en los próximos días, realmente días? Bueno, pues otro hecho bastante singular, que es la primera vez que se hará en otro planeta, y es volar un dron, volar un helicóptero. Esto ocurrirá en unos pocos días. Ya el equipo ya está ultimando los detalles para hacer el despliegue, cargando las baterías, y esto será la primera vez que la humanidad pueda volar un ingenio de esta naturaleza. Además se llama Ingenuity, y en el futuro estoy seguro que va a proporcionar una gran ayuda a esos astronautas que en su momento pues esperemos que estén pronto allí. Y con esto solo invitaros a que estéis sintonizados, ¿no? A que estéis con nosotros y viváis esta emocionante aventura que ahora comienza, puesto que para nosotros de verdad ya se nos ha olvidado todos los sacrificios y malos momentos que hemos vivido a lo largo de estos años desarrollando, en esto en concreto, en su momento con Twins y en su momento anterior con REMS, pero
pero realmente vivimos una época, un momento único en la exploración de Marte, en la que España forma parte y en la que, por supuesto, pues me encantaría que todos vosotros estuvierais también apoyando con interés, ¿no? Realmente lo que vamos a hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Yo quería iniciar un pequeño coloquio contigo. ¿Me oyes bien, José Antonio? Te oigo. Bueno, no te oigo pues bien, pero te oigo. Quería hacerte algunas preguntas y, bueno, agradecerte la charla. Yo creo que todas las personas que nos escuchan ahora o que nos vean en el futuro en esto que quedará grabado, yo creo que se deberían de llevar como gran mensaje de esto es esa participación de España, ese esfuerzo de España por estar, por participar y por aportar ese grano de arena tan importante, o grano de polvo, ¿no? Como has dicho tú, tan importante en la exploración marciana. Lo que estamos aportando al conocimiento de Marte es muy interesante. Y bueno, yo animo a las personas que nos han seguido en directo tu charla a que nos hagan preguntas, a que nos digan, nos hagan consideraciones para transmitírtelas a ti. Pero yo quería iniciar con una pregunta y, bueno, tiene que ver un poco con lo que has comentado del futuro. Dado que lo que nos interesa de todo esto es para qué sirve todo de cara al futuro, y tú has planteado muy bien esa exploración humana, quería preguntarte sobre los planes de NASA. Realmente, si tú crees que la apuesta por esa exploración futura humana de Marte es un hecho, esa planificación de que antes de que lleguemos a la mitad de este siglo XXI habrá seres humanos explorando Marte. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Apostarías a por ello? Tú que tienes así buena información de primera mano. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué te parece? Es interesante. Yo creo que sí. O sea, está en todas las hojas de ruta, en todas las estrategias, los planes estratégicos de todas las agencias, no solo de NASA, sino además también pues, de la Agencia Espacial Europea. Y, bueno, por supuesto también de China, ¿no? Este nuevo jugador que ha entrado ahora en esta segunda carrera espacial por la exploración de Marte. Estamos en un momento único porque la tecnología además también nos posibilita realmente esto. Lo que está haciendo de momento retrasarse todavía todo eso es tener la garantía de que realmente esa misión se pueda llevar a cabo con el menor riesgo, siempre va a haber un riesgo, pero con el menor riesgo para esa tripulación humana. Pero no me cabe la menor duda que probablemente antes de lo que estamos ahora mismo considerando, gracias a ese entorno que ahora mismo se está generando, esa nueva carrera espacial que vivimos, vamos a ver una tripulación sobre el planeta. En este caso en concreto, además, es especialmente interesante cómo en esta nueva carrera espacial, como digo, hay un espíritu internacional de colaboración que es tremendamente importante para ello. Y no solo eso, las colaboraciones que se están estableciendo fundamentalmente entre la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea, NASA, Canadá, las grandes agencias en general, y además también con la participación de industria privada. El sector privado, irrumpiendo con tanta fuerza en este sector espacio, va a contribuir enormemente a que realmente esa fecha sea muy corta. Muy bien. Tenemos una pregunta de uno de los participantes que han asistido a la charla. Es de Adrián Valdivieso Colque. Te la digo, José Antonio. Pregunta sobre las muestras. Has comentado que Perseverance va a tomar muestras del suelo marciano. Y Adrián, claro, se pregunta si las muestras que van a quedar en el suelo no se degradarán con el tiempo. ¿Qué tipo de protección van a llevar estas muestras para que en el futuro se pueda ir a por ellas para traerlas a la Tierra? Muy interesante pregunta, Adrián. Ha sido uno de los sistemas realmente más complejos y que más recursos humanos ha necesitado poner para realmente conseguir lo que tenemos. El sistema se llama el Sampling and Caching System, es ese sistema que va a recoger las muestras del suelo
y que las va a meter en esos cilindros. Uno de los aspectos más importantes es precisamente la esterilización y la preservación de las muestras dentro del tubo durante al menos los 10 años que consideramos que típicamente va a durar esa misión que vaya a recogerlo, ¿no? Ha sido un esfuerzo increíble la esterilización, porque no queremos, por supuesto, llevar contaminantes en esos sistemas que luego nos puedan perturbar, ¿no? Que nos puedan falsear realmente esos datos, que luego esas muestras que luego traigamos. Y luego la capacidad de preservación para que no haya problemas. Nos ayuda en ese sentido, por un lado, las temperaturas que hay, pero nos perjudica esa radiación que puede desnaturalizar lo que metamos en esos cilindros, de modo que una capa de protección dentro de esos tubos, para que nos hagamos una idea, sería un cilindro similar aproximadamente al de los puros estos que vienen algunas veces metidos en unos cilindrillos así. Eso es más o menos el tamaño que tiene. Pero está enormemente protegido para que no se produzcan esos efectos de degradación como antes mencionaba. Muy bien. Tenemos otra pregunta, José Antonio. Es de Wilfredo Durán Guerrero. Tiene que ver con las comunicaciones. Está muy bien. Como has dicho, Marte y la Tierra ahora mismo están a unos 200 millones de kilómetros de separación, con lo cual todo esto se tiene que hacer a distancia. Y Wilfredo se pregunta cuál es la frecuencia con la que nos comunicamos entre la Tierra y Marte para poder controlar estos dispositivos. La frecuencia exacta no la conozco, pero hay distintas bandas. Tenemos la banda X, banda K, tenemos también comunicaciones UHF. El sistema de comunicaciones que utilizamos es fundamentalmente a través de los satélites que están orbitando alrededor de Marte. Típicamente de la NASA, pero no solo de la NASA. La Agencia Espacial Europea también apoya ese acuerdo, ese apoyo internacional, ¿no? Esa colaboración internacional que antes hablábamos, también se materializa en utilizar a los orbitadores de la Agencia Espacial Europea, TGO fundamentalmente y Mars Express, para hacer ese tipo de comunicación. Y si se hace a través de la red de espacio profundo, cuya una de sus estaciones la tenemos aquí en Madrid, es la de Robledo de Chabela. La banda concreta, la frecuencia concreta no te la sé decir, entre otras cosas porque hay scramblers y hay sistemas de protección para evitar que haya incursiones en eso que nos puedan hacer pues, un desastre en Marte, como podéis imaginar, y después también en las telemetrías que recibimos, pues que se pueda provocar algún tipo de problemas. Ya os imagináis que hay bastante gente que intenta tratar desde su casa de controlar el rover de Marte y estamos sometidos a muchos ataques típicamente. Es absolutamente lógico, ¿no? Que las frecuencias de comunicación para cosas tan críticas como estas sean no tan fácilmente accesibles para cualquier radioaficionado o alguien que quiera interferir. Pero evidentemente se hace con radiofrecuencia, ¿no? Claro, con esas antenas que vemos en las estaciones de seguimientos. Bueno, tengo otra pregunta para ti, José Antonio. Esta es de Babi Molly, ¿de acuerdo? Babi Molly te pregunta: ¿cuándo mandarán la primera misión a Marte para traer las muestras a la Tierra? ¿Solo se enviarán una o varias a lo largo de los años? Interesante, y no he tenido ocasión de entrar en todos esos detalles, así que me alegra mucho que Baby Molly me lo pregunte y me dé la oportunidad de hablar de ello. La misión Mars Sample Return, que así se llama, es la misión en inglés de retorno de muestras, aunque en realidad no las retornamos, las traemos, ¿no? Pero bueno, esta misión es una misión conjunta, es un programa, de hecho, conjunto entre la Agencia Espacial Europea y NASA, y ya se está trabajando en ello. El calendario es un poco teórico todavía, ¿no? Estamos en las primeras etapas y es posible que, por supuesto, eso cambie. Pero ese programa, como digo, consistiría en varias misiones. Una misión mandaría, bueno, por supuesto, Perseverance es la primera, ¿no? de ese pack, de ese programa. Una misión mandaría, la Agencia Espacial Europea mandará un orbitador que se quede dando vueltas alrededor de Marte, si va de relé de comunicaciones también, por supuesto, y que posteriormente, cuando la NASA mande la misión con el lander, con el sistema que aterrice, que además tendrá
un pequeño vehículo, un pequeño robot, ya no tan grande como Perseverance o Curiosity, pero algo más pequeño, unos 200 kilos aproximadamente. Ese cochecito irá a recoger las muestras donde Perseverance las haya dejado, las traerá de nuevo a esa estación base en donde habrá un cohete que el rover, por cierto, perdón, el lander es el sistema aterrizador base, es de NASA, el vehículo es de ESA, es de la Agencia Espacial Europea, y el cohete es de NASA. El sistema meterá, el vehículo meterá las muestras en ese cohete que se lanzarán y hará un rendezvous, hará un encuentro con el satélite orbitador este que os decía que está en órbita esperándolo. Cogerá las muestras, se acoplarán las muestras y la traerán de vuelta a la Tierra. Todo esto se supone que se va a lanzar en los próximos años. La primera misión, si no recuerdo mal, se lanzaría en 2027, si no recuerdo mal, pero lo que sí es, lo que plantea ese calendario es que en 2031 esas muestras estarían aquí ya en la Tierra. Yo creo que, bueno, es un calendario muy apretado y todo el mundo entenderá, me da la sensación de que puede que haya algún tipo de retraso en esa planificación. Al hilo de lo que estás diciendo ahora, José Antonio, hay una pregunta también, claro, pregunta José Barreiro. Bueno, primero te da las gracias por la charla, dice que ha sido fantástica y muy didáctica, que además dice que la ha visto con su mujer y con su madre, y su madre en concreto, la madre de José, tiene una duda y es precisamente sobre este tema de las muestras, ¿no? Dice, ¿por qué tardaremos tantos años en ir a recogerlas? Y se pregunta que si es porque todavía faltan algunas tecnologías por desarrollar. Yo creo que, bueno, has contestado antes un poco, pero le completas a la madre de José su duda. Sí, bueno, hay una duda programática, ¿no? Quiero decir, una duda, hay una razón programática. Y es que Perseverance es el primer escalón, ¿no? El primer eslabón de esa cadena. Todo se necesitaba de alguna manera, por supuesto, supeditar a que llegáramos bien. Teníamos mucha garantía, pero siempre hay un riesgo enorme para poder aterrizar un vehículo de esta naturaleza en otro planeta. Ahora, además, hay que darle tiempo a que la comunidad en general, de manera muy discutida, ¿no? Y consensuada, recojamos las mejores muestras que podamos encontrar. Para eso aprovecharemos la capacidad de movilidad del vehículo. Vamos a vamos a recorrer grandes distancias y vamos a tratar de encontrar esos mejores candidatos posibles, ¿no? Y lo vamos a analizar. Y aparte, una vez que ya sabemos que ya estamos allí y vamos a trabajar en ello, vamos a trabajar en esa selección de muestras, ahora hay que empezar a trabajar y preparar esas misiones conjuntas. El desarrollo que se ha hecho hasta ahora con Perseverance, hasta hace muy poco tiempo, casi lo hacía incompatible con empezar ya a desarrollar otra misión tan compleja como esa que pueden hacerse. De modo que al final todo se va escalando en el tiempo y es por lo que se va a demorar tanto. Pero al fin y al cabo mi planteamiento es, llevamos muchos siglos de humanidad, podemos esperar tal vez unos cuantos años, ¿no? Quiero decir, en estas cosas hay que tomárselo las cosas realmente con calma, con cautela y que cada paso que demos realmente sea un paso firme, ¿no? En esa línea. Muy bien, pues muchas gracias. Hay una pregunta un poco más curiosa. La hace Lorena Rodríguez Badiola. Tiene que ver con pues eso, la contemplación del cielo estrellado, pero desde Marte. Y claro, ella se pregunta, Lorena tiene la duda, a lo mejor es que Lorena quiere ser una de las primeras que ponga el pie en Marte. Sería fantástico. Y se pregunta, que sería fantástico, y pregunta si las constelaciones de estrellas que vemos aquí en la Tierra se ven exactamente igual, las mismas cantidades de estrellas desde Marte. Sí, bueno, variarán, también depende de cuando estamos en la Tierra, cuando estamos en un lugar o en otro, en un hemisferio o en otro, pues vemos obviamente pequeñísimas variaciones, ¿no? Depende de a qué estrellas estemos mirando, a qué constelaciones estamos mirando. Pero sí, esencialmente la perspectiva que hay del universo desde la Tierra y de Marte difieren poco. Algo sí hay, pero bueno, difieren poco. Eso es. Es verdad que las constelaciones en Marte se ven igual que desde la Tierra, pero en diferentes periodos, es decir, no se ven porque ambos planetas giran de diferente manera y por lo tanto quizá pues las que nosotros decimos que son constelaciones de verano y de invierno en la Tierra, quizás sean diferentes a las constelaciones de verano e invierno en Marte. Pero ocurre también en la Tierra cuando estamos en un hemisferio o en el otro que vemos un cielo en principio diferente. Pues distinto, ¿no? Cosa que es precioso por otro lado.
Así que yo creo que Lorena se está planteando seriamente, no sé, postularse como una de las primeras que vaya para allá, ¿no? Y quiere estar segura de que sí va a poder observar el cielo. Bueno, te voy a hacer yo una pregunta que tengo yo personal. Miedo me Y te da. la hago por lo que has contado del esfuerzo que está haciendo España a lo largo de estos años por estar bien posicionada en lo que sería el estudio de la atmósfera de Marte. Entonces, te pregunto, ¿tenemos ya ganado una cierta reputación que nos haga plantearnos o pensar que somos una potencia mundial en ese estudio de la atmósfera de Marte? ¿Tú crees que esto nos va a venir muy bien? ¿Vamos a ser considerados para el futuro? Porque evidentemente cualquier misión futura, incluida sobre todo la que vaya con seres humanos, va a necesitar tener datos atmosféricos muy buenos y que les permitan hacer este tipo de predicciones para dónde ir y cómo comportarse y cómo estar. ¿Qué te parece? No quiero ser, pues, ni muchísimo menos arrogante, ¿no? En este aspecto. Aquí, por supuesto, hay que trabajárselo día a día, ¿no? Lo que sí es innegable es que, pues, por ejemplo, cuando en 2013 preparamos esa propuesta, creé ese consorcio, preparamos esa propuesta y presentamos la propuesta del instrumento MEDA a la NASA. En ese momento concurrieron a ese mismo proceso competitivo 67 instituciones del más alto nivel mundial, la mayoría americanas, universidades y centros de investigación, proponiendo sus instrumentos, algunos meteorológicos, otros geológicos, y de entre esos 67, NASA seleccionó 7, como hemos visto antes en la imagen, y uno de ellos es nuestro instrumento MEDA. No solo la experiencia de REMS en Curiosity, InSight y MEDA nos va a posicionar mejor en el futuro. Creo que el grado de confianza, además, también en que realmente la solvencia tanto tecnológica como científica que tiene la comunidad en general, la comunidad científica española en el estudio de la atmósfera marciana en general en el estudio de Marte y en particular en el estudio de la atmósfera marciana, es indiscutible. No es óbice para que tengamos que seguir trabajando muchísimo y que con el apoyo de las instituciones sigamos evolucionando y en las próximas convocatorias, pues en las próximas oportunidades, tengamos algo que dé respuesta a las preguntas que surjan. No podemos ni debemos dormirnos pensando que realmente ahora tenemos esa posición privilegiada, ¿no? Es preciso que toda la comunidad, el sistema realmente continúe apoyando esto que ciertamente ha costado mucho llegar a alcanzar. Muy bien. Mira, Babi Molly, que nos preguntó antes, ¿recuerdas? Bueno, pues está viendo toda esta conferencia con su hija de 12 años. Y su hija pues le ha picado la curiosidad y dice que, bueno, pues ¿qué tiene que estudiar la hija de Babi Molly para poder llegar a participar en misiones como esta? ¿Qué le decimos? Fantástica la pregunta. Es fantástica la pregunta. Te diría una cosa. No ha dicho cómo se llama, ¿verdad? Bueno, no lo ha dicho. Te diría una cosa. Estudia realmente lo que te apetezca, lo que sea, pero con pasión. Pon todo lo que tengas dentro de ti para estudiarlo y ser realmente lo que te propongas. Cualquier disciplina, cualquier área, cualquier cosa tiene cabida en la exploración espacial. La ingeniería, la física, la biología, la comunicación, la sociología, en fin, la psicología, todo tiene cabida dentro de esta nueva era que estamos viviendo. Así que no importa qué, lo importante es que le pongas toda la pasión que tengas a hacer lo que verdaderamente te gusta y seguro que vas a encontrar un hueco en esta nueva vida, en esta nueva era del espacio. Desde luego que sí. Bueno, vamos a ir con las dos últimas preguntas. Van un poco en la misma línea, ¿vale? Una te la pregunta Ana y la otra te la voy a preguntar yo. Primero voy a empezar con la pregunta de Ana. Ana, querría saber, dado que estás, parece, muy centrado en Marte, te pregunta si te gustaría esta misma, ¿no? Todo este tipo de estudio tan pormenorizado que se está haciendo en Marte, si te gustaría hacerlo al nivel que lo estáis haciendo vosotros, en otro lugar del sistema solar, en otro planeta, otra luna. ¿Tienes algún otro objetivo, ¿no? Al que quisieras poner tu ojo ahí, tu ojo observador?
si lo tienes. Sí, bueno, claro. Todo esto realmente lo veo como una oportunidad. Quiero decir, ahora mismo tenemos una tecnología que, bueno, nos está permitiendo de una manera, y aunque parezca quizás después de tantas misiones que hemos visto en la lista abrumadora, pues realmente esos son los primeros pasos en salir de nuestro entorno, ¿no? de nuestro área de confort, de nuestra Tierra, entendiendo un poco el vecindario lunar, ¿no? Pero, bueno, Marte nos abre grandes y fantásticas oportunidades, entre otras cosas, pues porque lo tenemos relativamente aquí cerca. Ahora mismo está a 200 millones de kilómetros, puede llegar a estar a 400, pero realmente es cerca y parece que le hemos cogido, ¿no? Un poco más o menos la práctica a poder llegar ahí. Pero no es ni de lejos la única oportunidad o la única vía de exploración que tenemos que seguir. Pues me encantaría ir a Encélado, bueno, son entornos realmente diferentes, ¿no? Pero, o Titán, estas lunas de Europa, Titán, Encélado, son esas lunas heladas de los sistemas jovianos, de Júpiter y Saturno, en fin, nosotros mismos nos vamos dando cuenta de que realmente la vida es capaz de adaptarse a situaciones muy adversas, realmente extremas, y que la misma Tierra pues sobrevive a ese tipo de condiciones. ¿Por qué no van a existir en esas otras lunas? Y por supuesto me gustaría participar en esas otras también, esas misiones, todo con ese espíritu aventurero, ¿no? que yo creo que es común a toda la naturaleza humana. Muy bien. Bueno, tenemos una pregunta que nos ha salido ahora. Yo creo, José Antonio, que es familia, porque la pregunta es de Francisco Antonio Rubio Manfredi. No debe ser familia, es claro, broma. Bueno, pues... Sí, sé quién es. Hola. Francisco Antonio te agradece la conferencia, que le parece muy interesante, y pregunta algo que yo creo que lo has comentado, pero bueno, se lo decimos también a Francisco Antonio. ¿Veremos al ser humano en Marte en la próxima década? Él está haciendo como una apuesta como más pronto, ¿no? ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Francisco Antonio, yo creo que esta nueva carrera espacial que estamos viviendo, ¿no? No digo qué bandera tendrá o qué nacionalidad, pero creo que realmente estamos cerca de poder ver a esa tripulación humana deambulando. Eso, más allá de esa competición, ¿no? que entre las distintas agencias va a surgir, creo que para la propia humanidad va a aportar realmente mucho valor. El sector espacio, el espacio en general, la exploración del espacio, yo creo, alguna vez lo mencionaba por ahí, creo que es un verdadero motor de desarrollo. Es un motor de desarrollo tecnológico, es un motor de desarrollo industrial, económico, científico, por supuesto, y además también social, ¿no? Todo ello nos va a permitir vernos de una manera distinta, tal vez no, pues, pasando el eje del universo por nosotros mismos, ¿no? Por nuestro propio ser, como reyes del universo. Y creo que realmente en esa competición la humanidad en general va a salir beneficiada. Me da la sensación, esa es mi apuesta personal, si no nos vemos dentro de 10 años y ya os pago la apuesta, pero yo creo que los primeros años de la década de los 30 vamos a ver, insisto, no sé de qué bandera, pero creo que podemos ver antes del 35 humanos en otro planeta, en Marte. Muy bien. Bueno, y para terminar, una última pregunta que te quiero hacer yo. Evidentemente ya lo he dicho antes, pero yo creo que lo habrán visto las personas que han estado siguiendo esto en directo y las que lo vean después, que eres una persona con una gran pasión por lo que haces y ese entusiasmo lo transmites. Y yo que te conozco, pues sé que lo llevas hasta las últimas consecuencias, dejándote el 150.000% de todo. Y una de las cosas que a mí me gustaría que pudieras decir y que todos pudiéramos oírtelo es ¿cuál te gustaría que fuera el objetivo cumplido del instrumento MEDA? Yo sé que cada vez que hacéis un instrumento tenéis unos objetivos que cumplir, pero siempre estamos abiertos a las grandes sorpresas, a los grandes descubrimientos. Parece ser que Perseverance, uno de los grandes objetivos podría ser encontrar rastros de vida pasada en Marte. En el caso de MEDA,
el instrumento que tú lideras y que es el esfuerzo de todo un país, ¿no? por tener ahí esa presencia. ¿Cuál te gustaría que fuera ese resultado, ese descubrimiento, ese elemento que va a añadir algo más al conocimiento que tenemos de Marte, que pudiera darnos MEDA en estos años de grandísimo esfuerzo y de trabajo que vienen por delante? ¿Cuál te gustaría que fuera? A corto plazo y bueno, es también ambicioso, es el poder dentro del ámbito atmosférico, ¿no? En el que nos movemos. Para mí sería especialmente un orgullo el poder, a través del estudio del trabajo de todo el equipo y de los ingenieros que han desarrollado este instrumento, el poder entender realmente cómo, por ejemplo, cómo se moviliza todo ese polvo, por qué se forman esas tormentas, entenderlo y poder ser capaces de predecir de alguna manera, ¿no? ese tipo de comportamientos que va a ser tremendamente importante para las misiones futuras. Pensar que hay un momento en el que alguien decide, por la razón que sea, go, lift off, ¿no? El cohete lanza, 3, 2, 1, el cohete se lanza, entramos ya en una carrera, tal y como ahora lo concebimos, entramos ya en una carrera que no tiene vuelta atrás y aterriza. Realmente el ser capaz de poder anticiparse desde el punto de vista, insisto, ambiental y meteorológico a ese gran hándicap que ahora mismo tenemos, que es aterrizar en medio de un entorno realmente fluctuante, ¿no? y muy peligroso, puede ser clave para las misiones tripuladas futuras, como antes decíamos, y que MEDA pudiera aportar realmente con sus estudios. Eso para mí sería algo realmente importante. Y además, pues también la dinámica, la fotoquímica que hay en la atmósfera, que vamos a estudiar también con MEDA, y cómo ello puede contribuir, silenciar de alguna manera esa potencial vida, sería para mí esos dos grandes sueños, ¿no? Con lo que poder ir ya tranquilo, ¿no? a la cama. Muy bien. Bueno, ha entrado una pregunta que se sale un poco... Es una pregunta curiosa. Te la voy a hacer porque me parece interesante por el planteamiento. La hace Maite Hernández. Y dice, antes has comentado que Marte se enfrió por un cambio climático. Y ella se pregunta, claro, con todo el motivo, ¿no? ¿Qué paralelismo podemos tener entre ese cambio climático que sufrió Marte y el posible cambio climático que está ocurriendo en nuestro planeta? ¿Podría ocurrir ese mismo cambio climático que le pasó a Marte a nuestro planeta? Bueno, en ese sentido, la geología de Marte y de la Tierra hacen que difieran mucho esos cambios climáticos, ¿no? Al que me refería, por ejemplo, en esa ocasión, el enfriamiento del planeta. No es que tuviera, bueno, en realidad está todo asociado. El planeta empieza a perder esa energía interior, esa dinamo empieza a pararse, ya los volcanes ya no aportan esos gases, ¿no? Esas grandes erupciones volcánicas son las grandes inyecciones de material a la atmósfera, con lo cual en ese Marte ya cambia el balance de aporte a la atmósfera que pudiera tener, ¿no? Y eso es lo que va desencadenando ese enfriamiento a través de un bucle ya sin fin. En la Tierra, al ser un planeta mayor, tener una mayor energía interior, ya lo vemos casi todavía, tenemos muchos volcanes, muchos movimientos de tierra, esa tectónica también está, el planeta, en ese sentido, nuestro planeta está mucho más vivo. Ese cambio climático que ahora podemos estar viviendo aquí en la Tierra no se asemeja a ese cambio climático más puramente geológico, planetario que vivimos en Marte. Vivió Marte hace 3.800 millones de años. Pero lo que sí es cierto es que la evolución la influencia a muy largo plazo que puede tener ese tipo de comportamientos o ese tipo de variaciones de desequilibrio en la atmósfera, sí en cierto modo pueden ser asimiladas por nosotros. O sea, tratar de traérnoslas a nuestro propio terreno, a nuestro propio planeta, para tratar en cierto modo de poder mitigar realmente los efectos. Pero estamos hablando de todas maneras de muchos, muchos años, o sea, cientos y millones de años, bueno, si no lo aceleramos más, ¿no? Pero son dos naturalezas distintas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Yo creo que por mi parte voy a dejar aquí la parte de conversación. Te agradezco inmensamente tu presencia
Y bueno, pues le doy paso a Alfonso para que él sea el que cierre esta charla de hoy del ciclo. Y bueno, pues te agradezco la presencia. Gracias, Juan Ángel. Muchas gracias, Juan Ángel. Muchas gracias, José Antonio. Ha resultado una charla muy, muy interesante. Gracias, Juan Ángel. Y por mi parte, simplemente recordaros que la próxima sesión del ciclo, Explorando los Límites del Espacio, que tendrá este mismo formato y este mismo canal, será el próximo sábado, día 6, a las 12 también de la mañana, con una charla titulada El mayor enigma de la ciencia, que estará centrado un poco en la investigación en torno al origen de la vida. Sin duda, uno de los grandes enigmas y retos de la ciencia. Y contará con la participación de Carlos Briones Llorente, que es también investigador del Centro de Astrobiología, además de que también tendremos la presencia de Juan Ángel Vaquerizo. Así que, por mi parte, deciros que muchas gracias a todos y os esperamos pronto, la semana que viene. Hasta pronto.